Vamos a hacer una revisión de lo que es el uso de las bibliotecas dentro de nuestros formularios para poder crear más preguntas en este apartado y poder realizar las búsquedas que nos permite aquí Kobo Toolbox mediante algún texto o mediante el uso de etiquetas o nombre de colecciones. También tenemos aquí un apartado en donde nos va a ir mostrando la cantidad de recursos encontrados. En este caso solamente tenemos una pregunta, por lo tanto me muestra aquí un recurso encontrado. Tenemos también una parte en donde podemos ampliar más detalles de nuestras preguntas en caso de que tuviera información como por ejemplo etiquetas, o si fuera algún grupo de preguntas nos estaría listando acá la cantidad de preguntas que tenemos dentro de la agrupación. Para hacer esta revisión vamos a adicionar más preguntas en nuestra biblioteca y vamos a hacer clic en esta sección que habíamos visto de agregar pregunta a la biblioteca. Agreguemos varias preguntas para poder ir ampliando la cantidad de preguntas que tendremos disponibles para incluirlas en otros formularios. Aquí vemos que se han ido ampliando. En algunos casos o en algunos tipos de pregunta no tenemos la opción de poder agregarlos a la biblioteca, como por ejemplo aquí en la clasificación. Vemos que tenemos 27 recursos encontrados o 27 preguntas que se han adicionado y podríamos realizar aquí una búsqueda, por ejemplo, que me diga mapa. Automáticamente nos hace el filtrado de una pregunta en donde coincida la palabra que hemos ingresado y así podríamos ir haciendo la búsqueda de cualquier otro tipo de pregunta. Por ejemplo, aquí colocamos únicamente los caracteres iniciales de la palabra gustaría y vemos que nos filtra estas preguntas que podríamos utilizar únicamente arrastrándolos y colocándolos nuevamente en nuestros formularios. Tenemos la opción de poder realizar búsquedas por etiquetas, que si se dan cuenta nos muestra que no se han encontrado resultados. Esto es porque debemos de configurarle etiquetas a nuestras preguntas. Para hacer esto tendríamos que ir al apartado de biblioteca que tenemos aquí y en mi biblioteca tendría que adicionar algunas etiquetas, como por ejemplo en esta pregunta colocando intercambio académico. Hago enter. Vemos que automáticamente nos coloca un guión en el espacio y podría ir colocando las diferentes etiquetas que quiera ponerle a mi pregunta. Puedo actualizarlo. Vemos que se coloca por acá las etiquetas y de igual forma podríamos hacer con este otro tipo de pregunta. Podría poner participación e intercambio. Aquí podría poner país, preferencia, estudio. Y así podría ir adicionando más etiquetas en nuestras preguntas. Vemos que acá nos ha adicionado una pregunta que dice sin título y desde esta vista en la que estamos de mi biblioteca podría entrar a esta pregunta y podría ubicar cuál es la pregunta o el tipo de pregunta que se ha colocado como sin título. Vemos que es una nota la que se ha adicionado de esta forma y podríamos eliminarlo, ya que no es una pregunta en sí la que se está adicionando. Bien, vamos a regresar ahora a nuestro proyecto y vamos a revisar nuevamente la búsqueda de etiquetas que tenemos
acá. Y al momento de desplegarlo, vemos que ya efectivamente se visualizan las etiquetas que tenemos disponibles. Vemos que es una opción de selección múltiple, en donde podemos ir seleccionando varias etiquetas y estas deben de coincidir de manera exacta con nuestra pregunta que estamos buscando. En este caso colocamos dos etiquetas y debido a que no hay ninguna pregunta que contenga estas dos etiquetas, me muestra que no se encontraron resultados de la búsqueda. Si por ejemplo quito esta etiqueta, veo que sí ya me muestra la pregunta que contiene la etiqueta de intercambio y de esta forma podríamos ir realizando el filtrado de búsqueda por etiquetas. De hecho, podríamos aquí ingresar un texto en caso de que tuviéramos un listado muy extenso de etiquetas, como por ejemplo país. Lo selecciono y me va a filtrar mi pregunta. También tenemos la opción de poder agregar grupos de preguntas, como por ejemplo aquí tenemos este grupo de preguntas de información personal de estudiante. Si yo quisiera, podría adicionarlo a mi biblioteca haciendo clic aquí. Veo que se coloca y al momento de ampliar detalles, tengo la opción de poder visualizar el bloque de preguntas, en donde me indica que son 4 preguntas las que corresponden a esta agrupación y nos muestra las preguntas de forma detallada. Y así podríamos tener varios grupos de preguntas en donde al momento de arrastrarlo a algún apartado, automáticamente se agrega todas las preguntas que corresponden a el grupo de preguntas que he adicionado desde mi biblioteca. Vemos en este caso que me ha colocado otro nombre para mi columna de datos de mi agrupación, pero como ya la tengo por acá, voy a eliminarlo. Y vemos que me hace la pregunta de si queremos eliminar únicamente la agrupación, dejando todas las preguntas por separado, o si efectivamente queremos eliminar todo el grupo, incluyendo las preguntas. En este caso voy a hacer clic en eliminar todo. Y por último vamos a hacer la búsqueda por medio del nombre de colección. Para poder mostrar aquí alguna opción de búsqueda, debemos de ir nuevamente a la sección de mi biblioteca y tendríamos que adicionar colecciones públicas. Vamos a adicionarlo a que sea parte de mi biblioteca, únicamente suscribiéndonos a las colecciones de preguntas que tenemos disponibles. Por ejemplo, aquí voy a adicionar algunas colecciones únicamente como ejemplos. Vemos que ya se ha colocado la opción de cancelar la suscripción en caso de que quisiera dejar de ver los cambios que se vayan colocando en estas colecciones públicas. Y si me dirijo a la sección de mi biblioteca, puedo ver que efectivamente se ha adicionado las colecciones públicas a nuestra biblioteca. Algunas de ellas ya trae configurado las etiquetas tal y como lo agregamos en nuestras preguntas. Ahora podríamos ir de nuevo a nuestro formulario y vamos a hacer clic por acá en donde podemos ver que ya se visualizan las colecciones públicas para poder utilizar las preguntas que contiene. En este caso selecciono esta de Educación Senegal y veo que contiene dos grupos de preguntas disponibles, cada una con 4 preguntas. Debemos de observar que en este tipo de búsqueda es una búsqueda de tipo de selección única, no es una selección múltiple como lo teníamos en el caso de la etiqueta. Y corroboramos aquí que
se hace el filtrado de manera correcta para la búsqueda con el nombre de una colección pública. Y así estaríamos utilizando la opción de biblioteca dentro de Kobo Toolbox.